Hola, nos encontramos desde aquí, desde Panamá, para poder compartir con ustedes otro café con raíces. Con aroma a Torá, ¿ya? Bueno, estamos acá en Panamá porque vinimos a ver a unas conferencias que la maestra Katy Gómez, que va a estar en Chile en el mes de marzo, el 15, 16, 17 de marzo, le invitamos para que si usted quiere, ¿cierto?, ver a esta maestra, escuchar a esta maestra, pueda también acercarse. Cualquier información que necesite, nos las pide a través de la página y nosotros se la podemos dar para que usted también tenga la bendición de poder escuchar a esta maestra que tiene un conocimiento y que tiene una dulzura y que es una mujer muy humilde, ya, con respecto a la palabra del Señor. ¿Ya? Vamos a orar para comenzar. Amén. ¿Ya? ¿Te parece? Oremos. Señor, te damos gracias hoy día porque usted ha sido bueno, porque sus misericordias son nuevas, porque cada día, Señor, podemos ver cómo usted, Señor, nos visita, nos ayuda, nos protege, nos da, Señor, bendiciones, Padre amado. Queremos que usted, Señor, permita que esta palabra que va a ser exhortada hoy día, podamos, Señor, también ser guiados por usted para poder decir las mejores, Señor, palabras que usted quiere que nuestros hermanos puedan también escuchar, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos compartir con nuestra hermana y gracias por poder compartir también con hermanos que no conocemos y que ya nos hemos hecho amigos también, Padre amado. Bendiga a la nación de Israel, pedimos una protección especial para ellos, Padre amado. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. ¿Ya? Bueno, ya ustedes ya saben que esta paracha, que se llama Shemot. Shemot, ¿qué significa Shemot? Dijimos. Nombres. Nombres. ¿Ya? Y decíamos que es cierto que los nombres tienen algunas cualidades, ya que le representan, ya como fama, ya propósito. Entonces, lo importante es poder tener claro, cierto, que este hombre, Moisés, ya vamos a verlo en toda ya su plenitud en este éxodo que se inicia cierto, en el desierto. Sí, ¿ya? Hemos estado viendo, ¿cierto?, cómo Dios dio señales a través de Moisés, como la vara, ¿cierto?, fue una señal potente. Nuestro Mesías también hizo muchos milagros y muchas señales, ¿verdad?, para que creyeran en Él y en el que lo envió. Exactamente. Así lo hizo Moisés, así lo hizo nuestro Yeshua. ¿Qué es lo que es señal? Señal en hebreo es ot. ¿Ya? Y la palabra ot es enseñanza, enseñar, es evidencia, es bandera, es marca. Es la misma palabra que sale cuando nos cuentan sobre Caín, que Correcto. Dios colocó una señal, una marca en su frente. Exactamente. Esa es la idea de la palabra señal, es la misma que aparece aquí en esta lectura de Éxodo. Bueno, hoy día vamos a estudiar desde Éxodo capítulo 5, versículo 1 al Éxodo capítulo 6, versículo 1, ¿ya? En los cuales vamos a ver, ¿cierto?, la historia de Moisés y Aarón cuando van ante Faraón. Ante ¿ya? Faraón. El versículo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Ya, es importante, vemos, ¿cierto?, cómo ya empezó todo este proceso de poder libertar al pueblo de Israel, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, dice, deja ir a mi pueblo, Israel. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Las señales que hará Moisés en el desierto servirán de testimonio, tanto para los israelitas como también para los egipcios, para que todos crean en el Dios Todopoderoso. Recordemos que ya habían pasado 40 años desde que Moisés se había ido de Egipto. Y es muy probable que Moisés conociera a este faraón al cual él se iba a enfrentar. Aquí aparece una palabra que es fiesta. Moisés va y le dice: deja ir a mi pueblo, ¿cierto?, al desierto, porque le vamos a celebrar fiesta. ¿A quién? Al Eterno. Al Eterno. ¿Ya? La palabra es Hagaj, ¿ya?, que se conecta con celebración, con danza. También se puede traducir como procesión, también se puede, ¿cierto?, definir como peregrinar. ¿Ya? En árabe, sobre todo, es esta palabra de peregrinar. ¿Ya? Que el árabe también pertenece a la lengua chemita.
Exacto. ¿Ya? Dios le da a Moisés la instrucción que vaya con Faraón y que vaya con los ancianos. ¿Ya? Eso lo podemos ver también en Éxodo capítulo 3, versículo 18. ¿Ya? Exacto. ¿Y qué dice? Y oirán tu voz e irás tú, ¿ya? Y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, el rey de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días al desierto para que ofrezcamos sacrificio a Hashem nuestro Dios. ¿Ya? Dios pidió que fueran con los ancianos. A eso lo vemos en 2 capítulos anteriores. Dios le pide que fueran con los ancianos, o sea, Moisés, Aarón, más los ancianos. Pero en Éxodo 5:1 no dice que estaban los ancianos, sino que, como leímos, que fue Moisés con Aarón solamente. Correcto. O sea, los ancianos no quisieron enfrentarse ante esta autoridad a la cual ellos temían y no obedecieron a las indicaciones que el Eterno había entregado. Pensemos que este faraón, ¿cierto?, había puesto una carga muy grande sobre, ¿cierto?, el pueblo que ya se había multiplicado y que se había crecido. Por lo tanto, lo más probable es que los ancianos, ¿cierto?, las autoridades de este pueblo que habían elegido, ¿cierto?, tuvieron un poco de temor, ¿ya? Claro. Porque Faraón representaba toda esta opresión, ¿verdad? El poder. Faraón, ¿cierto?, representaba el poder. ¿Ya? Claro. Y a pesar que los milagros le dan la gloria a Dios, pero los milagros no cambian el corazón, porque ellos vieron estos milagros, ¿cierto?, que Moisés hizo delante de Faraón y delante del pueblo, pero esto no fue suficiente. Exacto. Para que los israelitas creyeran que realmente este Dios todopoderoso estaba con ellos y los iba a acompañar también delante de Faraón. Exactamente. Hoy día, ¿cierto?, la palabra que nos puede resumir esto es fe, que es emuná, ¿ya? Que es lo que nos produce a nosotros, ¿cierto?, poder confiar plenamente en este Dios, ¿ya? En este Dios eterno. Hoy día ellos vieron los milagros, las obras, pero nosotros, ¿cierto?, hoy día vemos al Mesías, al Mesías y al Eterno estar allí frente a una palabra que Él nos enseña de que debemos confiar, pero eso lo hacemos solamente por fe, ¿ya? Así es. Y bueno, aquí, ¿cierto?, esto nos habla de Shemá. Correcto. Y Shemá es oír, pero no solamente oír, sino que oír y obedecer. Es necesario escuchar y obedecer. Eso produce fe, aumenta nuestra fe. Exacto. ¿Ya? En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿ya?, ese será mi hijo, ¿ya? Entonces, muchas veces, ¿cierto?, el Señor requiere que nosotros busquemos su presencia, Él quiere que nosotros pongamos toda nuestra fe en Él, ¿ya? Oír y obedecer. Hay que dar esos pequeños pasos, ¿verdad?, para poder ir creciendo en nuestra fe. La fe que le hizo falta a los ancianos, la fe que le hizo falta al pueblo, para creer en este Dios todopoderoso. ¿Ya? Veamos qué dice el versículo 2, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Exactamente. Bueno, acá vemos, ¿cierto?, que Faraón ya se encuentra con una actitud arrogante. ¿Ya? No reconoce a este Dios. Bueno, de hecho, ni siquiera lo conocía aún. Exactamente. Pensemos, ¿cierto?, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿cierto?, se da a conocer a ellos y a su parentela, podríamos decir, pero no a un pueblo que ya estaba formado. Ahora se está dando recién a conocer. Y este pueblo, ¿cierto?, no conocía su nombre, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, Egipto tampoco conocía el nombre de este Dios. Igual Entonces, era raro que le dijeran, oye, vamos a ir al desierto, vamos a hacerle fiesta, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Era raro para Faraón que viniera este Moisés desde lejos, que había desaparecido, digamos, durante 40 años, y viene con esta idea de querer llevar a este pueblo que estaba sujeto bajo su autoridad para ir al desierto, a hacer algo nuevo. Exacto, y también debemos pensar, ¿cierto?, que Faraón estaba acostumbrado a que le mostraran una estatua, le mostraran una imagen, ¿cierto?, de un Dios, porque él estaba acostumbrado
a sus dioses, ¿cierto?, con imágenes. Pero este Dios que no tenía, ¿cierto?, cara, que no tenía forma, ¿cierto?, para él era algo que todavía él no entendía en su mente, ¿ya? Por lo tanto, porque esto significaba también para él, yo creo, ¿cierto?, que el no tener a alguien, una esfinge, él no podía representar toda, ¿cierto?, su arrogancia con este Dios, ¿ya? Porque todavía, ¿cierto?, este Dios tampoco, ¿cierto?, Yahweh todavía no había empezado a hacer esos milagros potentes y ¿cierto?, sobrenaturales. Recién estaban conociéndolo. Exactamente, ¿ya? Bueno, y aquí nos habla, ¿cierto?, de ir a hacer fiesta al desierto. Exactamente. Esto nos conecta con algo que vamos a aprender más adelante en Levítico sobre las fiestas dadas por Dios para su pueblo. Y dentro de las fiestas tenemos 3 fiestas que son de peregrinación, así como la palabra que vimos anteriormente, ¿cierto?, lo que significa que son fiestas de peregrinar, que acá tenían que ir al desierto. Más adelante Dios también da 3 fiestas que son de peregrinación. Exactamente. ¿Ya? Nosotros debemos entender algo importante, ¿ya? Que las fiestas, ¿cierto?, que están en Levítico, ¿ya?, que nos enseña el Levítico 23, son fiestas al Eterno, ¿ya? Y esas fiestas están establecidas por Él, que son 7. Y como bien decía Nati, ¿cierto?, 3 nos invitan a que debemos peregrinar hacia Jerusalén, ¿cierto?, hacia la tierra de nuestro Dios. Por lo tanto, estaba haciendo un símil, ya el Eterno, de algo que iba a pasar más adelante. De algo que iba a pasar, ¿cierto?, establecido, porque todavía no estaba escrito el libro de Levítico, estaba recién partiendo este pueblo. Bueno, ¿ya? Y aquí estamos viendo un faraón con un corazón endurecido, ¿verdad? Exactamente. Que el corazón endurecido, vemos que Dios endureció su corazón. Exactamente. Eso también es un misterio, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo Dios va a endurecer el corazón? Ya, recordemos, ¿cierto?, que durante toda la palabra del Señor, la Biblia, podemos ver que Dios actúa como Él quiere y con quien quiere. ¿Ya? Nosotros no podemos ni siquiera pensar que, ¿por qué lo endureció? No, Él tiene la autoridad, tiene el poder, ¿cierto?, para hacer de una persona endurecer el corazón, ablandar el corazón, sacar demonios, ¿cierto? Y entonces Él tiene toda esa facultad, ¿ya? Ahora, deja ir a mi pueblo. ¿Qué significa, cierto? ¿Cuál es la palabra de pueblo en hebreo? En hebreo es amí. ¿Ya? Amí. Cuando Dios habla de mi pueblo, está hablando de Israel. Amní, ¿cierto? Es Israel. Aquí hay 2 conceptos. Dios considera a ti como pueblo, como su pueblo, o te considera como goín, como nación o como goyín, como gentiles. Hay 2 opciones. O somos pueblo de Dios o somos naciones, extranjeros, gentiles, ¿verdad? Claro. El primer extranjero fue justamente Caín, de quien estábamos hablando recién. Correcto. ¿Por qué? Porque Caín vivía, ¿cierto?, dentro del Edén. Teníamos el huerto. Del huerto fue expulsado el hombre cuando pecó. Correcto. Pero seguían viviendo en el huerto. Pero Caín, al matar a su hermano, Dios lo expulsó del huerto. Ahí tuvo que salir y ya no fue parte del pueblo, porque el pueblo era el que estaba en el huerto, y él pasó a ser parte de las naciones, extranjero. Porque él dice que se fue, ¿cierto? Si uno lee ahí, él se fue, no es cierto que lo haya sacado así, no, él se fue. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él ya no pertenecía a ese pueblo. ¿Ya? Cuando venimos, ¿cierto?, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Dice la palabra que somos adoptados por medio de Yeshua. Yeshua, ¿cierto?, en su muerte, a través de su muerte en la cruz, ¿cierto?, nos salva, pero también nos adopta y nos hace ser hijos de Él, ¿cierto? Y al ser hijos de Él, hermano, es importante esto, al ser hijos de Dios, somos parte de un pueblo. Muchas veces nosotros no queremos ser parte de un pueblo, pero es así. A través de Yeshua somos parte de este pueblo, de este Amní. ¿Ya? Por lo tanto, ya no somos goín. Ya no somos goín. Bueno, y eso lo explica muy bien Pablo a través del libro de los Romanos 11, a través de Efesios 2 también nos habla que somos adoptados, injertados, que antes éramos un pueblo apartado de Dios, pero ahora somos un pueblo
de real sacerdocio, Claro. de nación santa, pueblo adquirido por Dios. Exacto, dice así, Así la lo dice versión Pedro. dice, antes no éramos pueblo, ahora sí que somos pueblo. Pero ¿de qué pueblo estamos hablando? Del pueblo de Israel, de la Del nación santa. Amní, Del de Amní, ese concepto ¿ya? Amní. Ahora somos Amní, ¿cierto? Acá también hay una relación entre Oseas y Pedro. Ya. ¿Y qué nos dice el versículo 3? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Exactamente, ¿cierto? Dice nuestro Dios. Y es traducido, ¿cierto?, en hebreo, Eloheinu. ¿Ya? Eloheinu. Tal cual como está el Shema Israel. Shema Israel, ¿cierto? Adonai, Eloheinu. O sea, Adonai o nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Dios, ¿ya? Adonai es nuestro Dios, ¿ya? Por lo tanto, esa palabra es bien importante o nos refleja, ¿cierto?, con respecto al Eterno, ¿ya? A Yud-Hei Bab-Hei, el teta gramatón, ¿ya? También nos refleja Adonai, Shaddai, son los nombres, ¿cierto?, que tiene el Eterno, en el cual se empezó a revelar al hombre, ¿ya? Aquí también tenemos un concepto de Yeshua, ¿cierto? Que Yeshua dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les he mandado? La palabra de las vírgenes insensatas nos habla sobre esto también, ¿cierto? Yeshua les dice, no los conozco. ¿Quién no conoce y obedece a Yeshua? Su lámpara no tiene aceite. Exactamente, no, por eso también la palabra de Dios, ¿cierto?, nos dice allí en Lucas, ¿cierto?, con respecto a que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Me entiendes? Por eso, ¿cierto?, cuando vemos acá en este pasaje que habla de nuestro Dios, ¿ya? Es importante. Nosotros podemos reconocer a Yeshua como nuestro Dios. Muchas veces no. Muchas veces lo dejamos, ¿cierto?, de lado. Hacemos nuestras propias, ¿cierto?, nuestras propias ideas, hacemos nuestra propia voluntad, sin considerar la voluntad del Padre. Tal como ¿Ya? lo hizo Faraón, ¿Ya? que Faraón no conocía y no obedecía a Yud-Hei, Bad-Hei, ¿verdad? No conocía a Yahweh. Si tú no conoces al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no puedes escuchar y obedecer su voz, ¿verdad? Exactamente. No seas como las vírgenes insensatas, ¿verdad? No seas como aquel que construye sobre la arena. Ellos le dijeron a Faraón, déjanos ir al desierto para que no venga peste ni espada, ¿cierto? Para que no viniera cosa mala delante del pueblo. Ya. En los versículos 4 y 5 dice, ¿ya? Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué haces cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Aquí Faraón se estaba preocupando que estaban perdiendo el tiempo, que iban a ir a perder el tiempo en el desierto, ¿verdad? Y no iban a cumplir con las labores que ellos tenían que rendir en cuanto a la fabricación de los ladrillos. Y eso pasa también en nuestro desierto. ¿Ya? Muchas veces nosotros, ¿cierto?, nos enfocamos, el faraón, que es el mundo, ¿cierto?, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y muchas veces pasamos mucho más tiempo en el trabajo, haciendo otras actividades, que con nuestra familia, ¿cierto?, que buscando al Señor a través de su palabra, celebrando las fiestas, celebrando los Shabbat. Ya estamos, muchas veces, ¿cierto?, el faraón muchas veces controla nuestras vidas y dice, no, dejen eso de lado y sigan trabajando porque yo quiero que sean productivos. ¿Ya? En los versículos del 10 al 15 ya nos relata, ¿cierto?, que Faraón fue cruel con el pueblo de Israel. ¿Ya? El Dios de los hebreos dio una orden real de autoridad, pero Faraón, con una actitud de rebeldía, aumentó la carga. Acá lo podemos ver, es importante que ustedes lo vayan leyendo. ¿Ya? Actuó como un verdadero tirano, ¿ya?, colocando un trabajo imposible de lograr, por lo que fueron azotados. ¿Ya? Faraón buscaba quebrantar a los israelitas para que se volvieran contra Moisés. Claro, ¿ya? Esa era su estrategia. Exactamente. ¿Ya? Así que vemos, ¿cierto?, a este faraón que también a nosotros
Hermano, hay que considerar nuestra vida también, ¿cierto? Nuestra vida, muchas veces vemos a este faraón castigándonos, teniéndolo mucho tiempo en el trabajo, consumismo por todas partes. Distracciones, para no ocuparte de lo que realmente es importante y que tiene una consecuencia eterna. Exactamente, y para distraernos de la mirada de Yeshua. Ya recordemos que Moisés es la sombra de Yeshua. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Las cosas que serán. Con Moisés una cosa, hoy día con Yeshua. También nos compete a nosotros. ¿Ya? Los israelitas esperaban que Dios alivianara su carga. Esa era su esperanza, porque ellos vivían una vida muy esforzada. Pero al contrario, después que intervino Moisés, ¿cierto?, delante de Faraón, esa carga fue aumentada. Indudablemente el pueblo reaccionó mal. En contra de Moisés. ¿Ya? Moisés preguntó a Dios, que también es lícito, ¿verdad? Él se presentó delante de Dios y fue y le preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Él no entendía. Desde que hablé con Faraón, él afligió más y más al pueblo. Recordemos que Moisés, ¿cierto?, es un hombre íntegro, un hombre que... era muy manso, él era muy humilde. Muy humilde, ¿cierto? Un hombre muy cercano, ¿ya? Y él veía la aflicción de su pueblo y veía ahora que cuando él intervino, ¿cierto?, más carga le daba. Entonces, y él hizo lo correcto, fue delante de Dios y le preguntó humildemente, no con arrogancia. Exacto. A veces nosotros vamos delante del trono de Dios y a decirle: pucha, Señor, ¿por qué me está pasando a mí esto? Exacto. ¿Por qué yo? ¿Por qué no al del lado? Claro, y acá vemos que Moisés fue en una actitud correcta. A preguntar: Señor, ¿por qué me enviaste? ¿Y por qué Faraón coloca más carga sobre mi pueblo? ¿Ya? Toda esta situación no fue fácil para Moisés, ¿ya? Y tampoco para el pueblo. ¿Ya? Tenían que pasar por un proceso para ir creciendo en fe. Y muchas veces, ¿cierto?, los desiertos que nosotros pasamos, hermano, que empezamos nuestro proceso de desierto, no lo entendemos. ¿Ya? Pero debemos tener claro de que ese desierto lo único que nos lleva a tener más emuná, a tener más fe y a tener más paciencia. ¿Ya? Eso es importante. Cuando el pueblo veía las señales que hacía Moisés, aumentaba eso la fe, ¿verdad? A nosotros nos pasa lo mismo. Exactamente. Pero cuando veían la opresión de Faraón sobre sus vidas, ellos decaían, ¿verdad? Su fe se debilitaba. Claro. Ya, por eso le digo, las cosas que fueron con Moisés, hoy día son con Yeshua. Es un pueblo, nosotros somos el pueblo de hoy. Y estamos con las mismas condiciones. Moisés empezó un desierto con el pueblo, nosotros estamos en este desierto. ¿Ya? Por eso es importante recordar. Si Dios abrió el mar rojo, ¿verdad?, y el pueblo pudo pasar, Él lo va a volver a hacer. Y bueno, eso es algo que nosotros como familia practicábamos cuando nuestros hijos eran chicos y recordábamos: si Dios nos sanó de esta enfermedad, Dios lo va a hacer de nuevo. Si Dios permitió, nosotros oramos durante 5 años para que Dios nos bendijera con una hermanita para nuestros hijos. Queríamos una niñita, teníamos 2 varones. Durante 5 años oramos con nuestros hijos y Dios respondió la oración. Exactamente. Dios ha sanado a David de cáncer. Entonces, hemos vivido momentos de fe igual que el pueblo. Dios ha hecho señales en nuestra vida y esa fe tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo, ¿verdad? Exactamente, hermano. Y así terminamos, ¿cierto?, ya hasta Parachá de Shemot, nombres. ¿Ya? Vemos a un hombre lleno de fe, ¿ya? Un hombre obediente, humilde. Un hombre que es la sombra de Yeshua, un pueblo que... Un amní, ¿cierto?, que se empezó a dejar guiar por este hombre, sin no estar exento a dificultades. Hagamos un símil con nuestra vida, ¿cierto? Tenemos a Yeshua, nosotros somos su pueblo porque somos injertados, como decíamos, ¿cierto? A través de Yeshua somos injertados en este pueblo, y en este caminar, en este desierto, vamos a encontrar lo mismo que encontraron el pueblo de Israel, ¿ya? Porque, como le decíamos, las cosas que fueron, será. Esto no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Así que, hermano, le invitamos que durante, ¿cierto?, esta semana que comienza ya nuevamente, podamos ir y ver que la palabra del Señor nos habla a nosotros. ¿Ya? Todos los personajes de la palabra, José, Moisés, ¿cierto?, son la sombra del Eterno. ¿Ya? Y Moisés, vamos a encontrar con él los mandamientos. Se viene interesante la otra.
Súper Aliviar. importante, hermano, porque allí está establecido lo que Dios establece para nosotros. ¿Ya? Bueno. Hasta aquí llegamos, nos despedimos. Desde Panamá, ¿ya? Con un café con raíces. No trajimos las tacitas, no tenemos taza, se nos olvidó, pero sí tenemos mucha calor. el aroma a Torah. Y sí, tenemos el aroma a Torah. Chao, Así chao. que muchas bendiciones.